Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 4 de enero de 2019, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros en este primer programa del año 2019, junto a nuestro acostumbrado panel del día de los viernes. Saludo cordialmente al doctor Kirio Waldo Salgado, expresándole y deseándole pues un feliz año nuevo. ¿Verdad? Igualmente para usted y para todos los televidentes, que el Señor les bendiga. Carlos Araujo también, se te saluda, Carlos, en este primer programa del año 2019, esperando que Dios Todopoderoso nos dé mucha energía para seguir adelante, desde luego aportando al debate político en nuestro país. Bienvenido. Muy buenos días a todos y esperando que este nuevo año de verdad sea un año productivo para cada uno de nosotros. En efecto, también para ti, Walter Raudales, que reciente has integrado a este panel, de la cual desde luego en nuestros estudios y en nuestras observancias recibimos muy buenos comentarios de los aportes que tú también estás dando al debate, al enriquecimiento del debate político en el programa. Así es que muchas gracias Ernesto, muchas gracias a todos los compañeros del panel y a los televidentes también, que la paz esté con todos. Así es, en efecto, y Julio Valdivieso también se te saluda y deseándote que tengas muchos éxitos también para este año, ¿eh? Gracias Ernesto, un gusto, y a los compañeros un año más, creo que este es el 8º año del programa, esperando que los éxitos se cosechen aún más. Claro, y sin duda alguna, después de la vehemencia de Dios Padre, es nuestros amigos televidentes quienes dan los aportes muy significativos, valorativos a la hora de medir los alcances que tienen las discusiones en este panel. Así es que desde ya a todos muchísimas gracias, que hayan muchas bendiciones, muchos éxitos y sobre todo también ustedes coloquen siempre a Dios en el centro de sus actividades y verán cumplidos sus metas y objetivos. Bueno, a menos de un mes ya para realizarse las elecciones presidenciales en nuestro país, la población sigue a la espera de conocer propuestas electorales mucho más concretas de las que ya se han logrado examinar en la campaña y que, por cierto, incentiven el voto apático que reflejan las últimas encuestas electorales. Un factor de atracción podrían ser los cuadros de posibles miembros a conformar los gabinetes de gobierno, el cual podría representar con antelación un factor atractivo para saber en manos de quiénes estará la gobernanza para los próximos 5 años. Así es que ese es un tema muy importante que vamos a sumar. Esperamos evaluar también el tema de la propaganda electoral, los discursos y el giro que pueda tener a pocos días de realizarse los comicios. Cabe destacar que este día, hoy viernes, es el último para el cual el gobierno central y los gobiernos locales pueden inaugurar obras públicas, ¿verdad? Así es que ese es otro elemento muy importante. 3 preguntas estarán presentes en el debate de hoy, las cuales también se les hacen llegar a ustedes para que participen en nuestras redes sociales respondiéndolas. La primera, ¿tendrá un giro estratégico la campaña electoral en esta recta final? ¿Conocer con antelación un futuro gabinete de gobierno podría estimular el voto indeciso? ¿Tienen los partidos políticos garantía de someterse a un proceso transparente de elección? Ayer conocimos de la propia voz del presidente del Tribunal Supremo Electoral que en su momento pues habían sido falsificados algunos documentos del Tribunal Supremo Electoral. Están haciendo todo el esfuerzo para evitar también que haya hackeo en todas las cuentas que se van a realizar durante el proceso de elección. Ese es otro elemento pues que también yo creo que es bueno examinarlo. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen. Ahí están los temas planteados para este día. Doctor Salgado, estamos a escasos 3-4 semanas para los comicios. ¿Cree usted que va a haber un giro estratégico de campaña electoral en esta recta final? Bueno, ya empezó. El hecho de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral diga que está evitando un hackeo
en los listados y en los resultados y en todo aquello que el Tribunal Supremo Electoral lleva, ahí pues prácticamente está señalando con el dedo índice al que es un maestro del hackeo, un maestro de las redes sociales, y que no se vaya a molestar, Ernesto, por lo que voy a decir, que es un pícaro. Pero pícaro viene de picardía. Y picardía es alguien ingenioso, alguien que anda elucubrando a ver cómo puede ganarle al adversario. Y en este sentido, la estrategia del partido Gana o del señor Nayib Bukele, porque no sé quién es quién ahí, ya empezó. Fíjese usted que habiendo tenido un llamamiento del Tribunal Supremo Electoral con mucha antelación para que mandaran las listas de los que van a cuidar las urnas, el señor Nayib Bukele está llamando hasta hoy, hasta este día, está llamando a que lleguen a inscribirse, a dar sus datos a aquellas personas que quieran llegar a integrar las mesas. Eso es picardía, pero picardía en el buen sentido de la palabra. Es decir, y Nayib en el buen sentido de la palabra es un pícaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelve a poner de moda aquello que puso cuando integró o quiso integrar en sus inicios al partido Nuevas Ideas. Teniendo técnicos a su alrededor, teniendo abogados, teniendo expertos en materia electoral, él esperó hasta los últimos días para poder presentar su solicitud de libros. Y después, ¿qué es lo que pasó? Que cada evento que iba sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, él lo señalaba como que lo querían boicotear, como que le querían echar zancadilla para no inscribir Nuevas Ideas. Y eso quedó en la mente de la gente. Y la gente empezó a sentir pena y lástima por Nayib. Y Nayib empezó a agarrar simpatía. Eso es picardía. Y hoy están haciendo lo mismo. Teniendo más de un mes y teniendo el partido Gana alguna organización territorial, no presentan las listas al Tribunal Supremo Electoral. Y hasta ahora están reclutando para presentarlas. Y el tribunal ha dicho que si esas personas que se presentan para ser miembros de las mesas receptoras de votos, de las juntas receptoras de votos, si no han recibido capacitación, no van a integrarlo. Entonces están preparando ya las protestas por si no dejan que se integren las mesas con gente de Nuevas Ideas y con gente de Gana. Eso es picardía. Entonces, ya la estrategia comenzó de parte de algunos que están poniéndole picante a esta campaña electoral. Ahora, ¿qué están haciendo los demás partidos? Mire, lo que yo he sabido es que Arena y Hugo Martínez, el FMLN, Arena, el señor Calleja, Hugo Martínez, el FMLN, han recorrido 2, 3, 4, 5 veces todos los departamentos, todos los municipios y la mayoría de cantones de esos municipios. En cambio, Nayib y Vamos han tirado su estrategia a la televisión, a la campaña. Por cierto, muy buena campaña la del señor José Alvarado, una campaña comedida, una campaña de valores, pero que lamentablemente no le da réditos electorales. El señor Nayib sí, aunque el señor Nayib está preocupado porque, según se ha filtrado de la misma Gana, hay problemas serios en el crecimiento de Nayib Bukele. No es cierto lo que dicen algunas encuestas, y no es que esté diciéndole mentiroso a los encuestadores, no. Es la gente la que con sus emociones manifiesta un apoyo para Nayib que lo está perdiendo.
Y esa es la preocupación que hay en el interior de Ghana. Y está ganando puntos Arena y el Frente. Entonces es probable que tengamos que ver al final una competencia con el Frente para segunda vuelta. Y eso le complicaría las cosas al señor Nayib Bukele. Me voy a quedar hasta aquí porque tengo mucho más. Ok, pues solo para alusión, doctor. No es que yo, cuando usted dice el término de molestarme, creo que el término de molestarme no es el correcto. Le voy a aclarar que mi papel acá como moderador es precisamente cuidar de que los análisis de ustedes sean sensatos y menos sesgados. Y que la crítica o el cuestionamiento que cada uno de ustedes realice sea de respeto y no de ofensa. Pero al final es la población, es el televidente, los que hacen el juzgamiento al saber de que son ustedes los responsables de los conceptos que aquí se vierten, ¿verdad? Pero es que la vez pasada usted sí, pero es que injustamente me achicó. Es que aquí hay argucia, no es que mire, le voy a decir por qué. Sí, porque yo, cuando dije que ojalá Dios quiera que no vaya a ir un loco a la presidencia, yo no me estaba refiriendo a ninguno en particular. Usted fue el que se sintió aludido. ¿A cuál loco no sabía? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Solo le aclaro de que... Mejor dejémoslo así. Si no, yo no me molesto, al contrario. ¿Verdad? Jugar, entonces aquí estaría siendo yo una fotografía, pues estaría de adorno. Bueno, entonces me da el pase por lo que dije de pícaro. No, ya no lo aclaró. Pues. Mejor entremos en detalle del otro. Yo simplemente les llamo a la cordura, insisto, a que sus análisis sean, desde luego, con la elegancia y el respeto que se merece cualquier persona. ¿No, Carlos? Adelante. Claro. Mira, yo tal vez quisiera iniciar mi intervención haciendo algunas aclaraciones precisiones sobre el tema Tribunal Supremo Electoral, de lo que tú dijiste. Uno, la prohibición que comienza el día de ahora es sobre la publicidad de obras estatales o municipales. Pueden seguir inaugurando. O sea, eso no es prohibido. Qué buena la aclaración. Lo que es prohibido es pagar publicidad sobre esas inauguraciones de obras, ya sea municipales o estatales. Esa es una precisión. Con relación a lo que dijo el doctor Olivo el día de ayer en un programa de televisión, también es importante que el ciudadano entienda de que todo al interior de la institución electoral está bien, o sea, que hay suficiente confianza de que el proceso electoral se va a llevar de acuerdo a los cánones establecidos internacionalmente sobre los procesos electorales. No hay ningún problema que ponga en duda una elección o un resultado, y lo digo de esta forma por esos dos puntos que él hizo alusión, que pueden malinterpretarse. Uno es el tema de la falsificación de un documento, que eso es un tema administrativo, no tiene absolutamente nada que ver con el tema electoral. Sucedió en la Asamblea Legislativa también que al presidente le falsificaron una firma y un sello por un tema de compra de unos equipos. Lo mismo acaba de suceder en el tribunal. O sea, esta falsificación de un documento no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con temas electorales como tal. O sea, ese es un tema administrativo que puede pasar en cualquier institución. Y el tema del hackeo, también yo creo que debería tenerse un poquito más de cuidado de parte del presidente del tribunal con este tipo de alusiones, porque no es que esté en riesgo que el sistema del Tribunal Supremo Electoral, para efectos de escrutinio, ya sea preliminar o final, corra algún peligro. Lo que ha sucedido, y no es en esta elección, sino que en diferentes elecciones, y le sucede a muchas instituciones, es que cuando están las páginas en internet, ya sea para divulgar resultados o para hacer consultas, reciben un montón de ataques, inclusive fuera de El Salvador. No necesariamente tienen que ser ataques con una intención electoral. Pero eso no pone en riesgo nada. Eso lo que al final hace es que te bloquea la página web para que la mayoría de los ciudadanos puedan accesar y puedan ver los resultados o puedan hacer algún tipo de consulta. O sea, la integridad de los datos, eso está totalmente cuidado y protegido. No hay ningún problema. No hay ningún riesgo. Y esto de la falsificación de la firma, por cierto, colegas del periódico La Prensa Gráfica lo publican esta mañana.
falsifican, dice, firma de Julio Olivo en un intento de estafa. Cabal, o sea, alguien falsificó un documento para ir a una empresa privada a comprar unos equipos informáticos. Entonces, como que llevaban una Retirar orden. equipo tecnológico en nombre de la institución y ya está diligenciado, entiendo, en la fiscalía. Sí, ¿no? hubo una denuncia de parte del tribunal, vea, pero ahí lo que hicieron fue falsificar una orden de compra, la llevaron a una empresa para que les entregaran unos equipos, como que el tribunal lo estaba comprando a crédito. Y así se dio la cosa, pero eso es un tema muy administrativo. Otro arista, como dice el doctor, del cambio de o mejor dicho, el giro que toma la campaña en esta recta final es que cada quien ocupa sus... y este otro elemento que pero tú lo que quiero traer introduces con eso es que este elemento hay que tener cuidado de no poner en duda el proceso electoral con este tipo de notas, o sea, porque la gente puede creer de que algo malo puede suceder al interior del tribunal, ¿vea? Y más que hay un candidato que está cuestionando y señalando a la institución, que está gritando fraudes, o sea, y venimos y malinterpretamos este tipo de noticias, también creo que podemos poner en duda la institución y podemos poner en duda la transparencia del proceso electoral. O sea, hay confianza, no puede suceder nada al interior de los resultados, la integridad de los datos está garantizada y bueno, eso era lo primero, aclarar ese tipo de situaciones. Ok, interesante. A ver, Walter, Mira, ¿con qué te fíjate, introduces y las preguntas que hemos fíjate planteado? que, ¿no? bueno, primero yo me introduzco con una frase clásica, es decir, la política es el mundo de lo incierto. Algunos dicen la política es la ciencia de lo incierto, pero no es ciencia en el sentido científico de la palabra. Entonces, la política es eso, el mundo de lo incierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que apareció la televisión a principios del siglo XX, la democracia sufrió como un rompimiento, porque, digamos, los que triunfaban en la parte electoral eran los que tenían más imagen acumulada. Digamos, en minutos televisión, en minutos pantalla. Entonces, la televisión surgió como un elemento nuevo, digamos, en las disputas electorales, y ahora que tenemos ya la era y la revolución de la tecnología, ya mucho más. Por lo tanto, yo, digamos, disiento de Carlos Araujo en el sentido de que sí es posible hackear y sí son posibles los fraudes cibernéticos. En el último libro de marketing político de Noam Chomsky, también él aborda la temática y pone un ejemplo de un comentario que le hizo un técnico a su fuente, ¿no? Le dice, ¿y qué haces? No, ubicando presidentes desde una computadora en un pasillo en la Casa Blanca, se puede hacer. Entonces, sí se puede. Ahora con la tecnología, los famosos apagones en México, le robaron 2 veces las elecciones a López Obrador y se la robaron. ¿A través de qué? De fraudes electrónicos, con algoritmos matemáticos, etcétera. Eso sería un tema interesante explicarlo. ¿Cómo es que funcionan esos algoritmos matemáticos? Se pueden inyectar los cables, las máquinas, etcétera. Sí es posible. En tal sentido, no es que El Salvador no sea vulnerable, es decir, todo el mundo es vulnerable. ¿De qué están acusando ahorita al presidente Trump? De que tuvo un pacto con Rusia para afectar a doña Hillary Clinton en las elecciones y le afectó a través de fake news. Sí es posible. Entonces, cuando digo que la política es el mundo del incierto, es que hay muchos escenarios y de domingo a domingo se te puede caer una elección. Sí, y el mejor ejemplo es el que pasó en Estados Unidos, el más reciente, pero tú tienes, por ejemplo, ahí casos de triunfadores como Keiko Fujimori, que ha ganado 3 primarias y en la segunda pierde. Aquí podríamos tener ese escenario, podríamos también tener otros escenarios. Por lo tanto, la política es lo incierto, nadie puede asegurar aquí, ¿verdad?, que ella tiene el pastel de la presidencia, nadie. Ahora, si la democracia, si ya se desfiguró con los medios de comunicación cuando irrumpieron, entonces nosotros tenemos que estudiar los medios de comunicación. Tenemos que estudiar cómo influyen en la política. Y mira qué interesante que todo el mundo dice, ¿cuál es el programa? Queremos escuchar los programas. Y solo el FMLN ha presentado un programa formal y serio. Pero aquí, de lo que yo estoy viendo, y es parte de las preguntas que introducen el programa, es que dicen, ¿qué es lo que los políticos le dicen a la población en los programas? ¿Qué le ofrecen? Y es que la pregunta está al revés.
La pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que la comunidad le dice a los políticos? ¿Qué es lo que los colectivos necesitan? ¿Qué es los conglomerados, los grupos sociales, o sea, esos segmentos de población, qué es lo que le dicen? Nadie aborda eso. En tal sentido, yo creo que el programa aquí no es, la pregunta es, ¿cuál es el programa de este partido? No, ¿qué es lo que la población le dice a cada uno de sus políticos? Y ninguno está haciendo eso. Claro, la opinión pública es múltiple, es diversa. ¿Cómo tú sabes lo que la opinión pública necesita? Bueno, ahí tienes diferentes formas. Hay estudios, hay sondeos, hay investigaciones a profundidad, hay focus group, hay encuestas, hay múltiples formas científicas para detectar qué es lo que la gente piensa y qué es lo que la gente necesita. En tal sentido, yo lo que creo es que aquí en este momento no hay nada seguro, porque la política es el mundo de lo incierto. Ahora bien, aquí hay un montón de elementos que se están dando que son peligrosos y que son graves y que tendríamos que analizarlos. ¿Cómo es posible que el resto de los partidos políticos no presenten su programa? Eso es un irrespeto a la población. ¿Cómo es que no van a tener un programa formal y serio, aunque sea que le den copy-paste a los anteriores, pues? O sea, que le den fotocopia a los anteriores programas y le cambien el año. Aunque aquí ¿verdad? no se gana con ¿verdad? programas. Es claro. Históricamente aquí los programas no. No, claro que no. Alguien decía por ahí, por eso yo introduje el término de que será que presentando los perfiles de profesionales que van a generar vamos a gobernanza llegar a eso. podría de alguna manera estimular ese voto indeciso. Claro, influye a unos, te va a influir a unos y no te va a influir en otros, ¿verdad? Porque por el tema del plan de gobierno yo creo que ni lo leen. O sea, Pero Y es una enorme copy-paste. pena. Es una enorme Ahorita pena. recordemos que estamos hablando de las estrategias. Por supuesto. por Después supuesto. vamos a hablar del punto del gabinete. Claro, También, por supuesto. excelente. Por Entonces, supuesto. ahí me quedo en este Te punto. quedas ahí. A ver, Julio, ¿cómo te introduces también en esta dinámica de debate que tenemos y que queremos arrancar en el programa? Bueno, yo sí creo de que ya se dio un giro en la estrategia de campaña de los candidatos. Es más, el viernes pasado el doctor hizo un símil en el último programa con respecto al candidato del frente, cuando dice, bueno, mire, el gatito, no sé cómo fue la frase. El gatito se volvió tigre. Se le dijo volvió el tigre, doctor. es decir, la actitud frente a un... Esas analogías son bonitas, hombre. Y le retomaron, Sí, claro. porque ahora es el Tigre Pero, Martínez mira, sí, en claro. campaña. A mí ya me da miedo hablar porque me regañan. No, aquí nadie, nunca. Llevamos 7 años y aquí nadie se le ha regañado. 8 años. 8 Sí, años, Julio. perdón. ¿Puedo adelante, continuar? Sí, pues Va, continúe, va, doctor. voy a continuar, va. Perdón, Ok. Julio. Bueno, Aunque usted en tiene ese- su programa donde en habla ese- bastante y en no nos ese deja mucho a sentido- nosotros. En ese sentido, Adelante, Julio. en ese sentido, creo de que cada uno se ha ido ya como perfilando en el territorio las distintas estrategias. Para mí este mes está recto, estos últimos 25 metros, que es el sprint final, creo que van a haber muchas circunstancias. Algunos ciudadanos ya tienen muy claramente por quién van a votar, otros van a esperar hasta el último momento y hay un segmento que vota por emoción más que por inteligencia. Yo sí quisiera resaltar una cosa, y es el hecho que los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado en cuanto a los señalamientos en relación al árbitro de este encuentro. ¿Por qué razón? Por una, todos están participando con estas reglas del juego. No se vale participar en un partido y si el resultado me es adverso, entonces yo voy a decir que ese resultado era amañado. Siento que esto no es en beneficio a la democracia del país. ¿Cuántas elecciones han pasado desde los acuerdos de paz y no hemos tenido ningún señalamiento de fraude? Podrán haber problemas que no los negamos, problemas técnicos, problemas al interior, problemas administrativos, pero en cuanto al concepto que tradicionalmente que alguien decía me robaron las elecciones, creo que el país ha dado los suficientes pasos para garantizar el resultado. Además, hay observadores internacionales que vienen a las elecciones, hay observadores internos suficientemente capacitados para vigilar que el proceso se dé con la mayor transparencia. Por lo tanto, creo que los partidos deberían de sentarse y hacer en realidad un verdadero análisis sobre cómo están enfocando el tema de la garantía. Y lo otro es al interior del tribunal. Creo que lo que le ha pasado a este Tribunal Supremo Electoral es que no ha actuado ni como tribunal
ni ha actuado como supremo en materia electoral. Conozco, he entrevistado personalmente, nunca hemos podido tener a los 5 magistrados como órgano colegiado. ¿Por qué? Porque o sale uno por un lado dando unas declaraciones y salen 2 o 3 por otro lado. La población necesita tener esa percepción de que son órganos colegiados y que actúan de manera colegiada. Por supuesto que por ser un órgano colegiado hay disidencia. Aunque no lo sean, en el fondo, ¿no? No, es que la naturaleza de un tribunal es precisamente por supuesto. eso, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no haya en algún momento disidencia en cuanto a criterio, pero la forma de aparecer integrado como tal le daría muchísima certeza. Fortalece la institucionalidad. A la institucionalidad y no aparecer en una sola persona argumentando tal cosa. No es lo mismo que salga un magistrado, en este caso el presidente, que el magistrado presidente es eso, es el que él coordina el tribunal, no es el jefe de los otros magistrados. Entonces, si sale un magistrado teniendo cualquier posición, es muy difícil que se cuestione cuando sea todo el ente el que aparece sentando una posición oficial. Creo que eso va a ayudar mucho a darle tranquilidad política a la actuación del tribunal, porque lo que menos necesita este país es seguirle metiendo más gasolina e incendiarlo. Sobre todo que nos enfrentamos al proceso más importante dentro de un mes exactamente, a efecto de quién va a gobernar este país por los próximos 5 años. Y ese proceso no puede verse empañado por ninguna percepción. O de lo contrario, si alguien cree que el proceso está viciado, pues hombre, o denuncia y se retira de este proceso, o lo legitima, pero no se vale seguir señalando procesos si al final, si el resultado no me es favorable, entonces el proceso falló. Ahí es donde yo creo que debemos de resaltar los medios y creo que la gente que está vigilante a denunciar transparencia y denunciar cualquier procedimiento que no sea el correcto. Bueno, abro el debate cuando hagamos la pausa comercial. Me están pidiendo irnos a publicidad. Regresamos, son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a quienes nos están sintonizando a través de Megavisión Go. Gracias por tener la aplicación en sus teléfonos móviles, así como también a través de las redes sociales. Los invito a que me sintonicen mañana, 7 de la mañana. Vamos también a hacer lecturas de cómo está el clima electoral del país, cuál es la perspectiva de lo que viene por delante. Juan Ramón Medrano y también Marvin Aguilar estarán haciendo este análisis mañana 7 de la mañana con Astrid Ábalos por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierdan. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, abramos un poquito más el debate. ¿Será que conociendo con antelación un futuro gabinete por parte de los candidatos presidenciales podría estimular o abrir nuevas expectativas en este clima electoral? Tienen la palabra los cuatro. Yo lo que pienso es esto, que generalmente en las historias políticas de este país, desde hace muchos años, nunca se ha acostumbrado a decir los nombres de los posibles ministros o del gabinete de Estado, incluyendo las autónomas. Porque muchas veces, cuando alguien se ha atrevido a ello, le sale la persona que ha sido mencionada diciendo que a él no le han consultado. Y los partidos políticos a veces no tienen a quién llevar. El gabinete lo empiezan a armar hasta que ganan las elecciones, excepto partidos tradicionales con mucho abolengo, con mucha representación nacional, como el FMLN y Arena, que ellos están claros a quienes van a llevar y no hay ninguna disidencia ni peligro de que alguien les pueda decir
yo no he sido consultado. Ahora, en términos generales, para todos los candidatos, yo creo que deben de llevar gente profesional, técnicos, científicos, gente capaz, gente preparada. Pero solo estamos hablando del Frente y de Arena para eso. Porque yo no veo entre las personas que rodean a Gana o al señor de Nuevas Ideas, yo no veo que haya gente. No se mira la gente que está alrededor de él. ¿Por qué? Porque siendo el señor Nayib Bukele una persona muy autocrática, muy ensimismada en sus propias vanidades ilusorias, él no puede decir quiénes están alrededor de él, porque entonces se le cae todo el pastel y la novia no se casa. Bueno, lo que pasa es que también... Ese es el problema. Es medio iluso estarse repartiendo el venado si no lo ha casado todavía. Mientras que Arena y el FMLN sí pueden decirlo, porque además de tener un staff de probables candidatos seguros de que no les van a avergonzar, creo que tienen Arena y el FMLN la mejor gente. Bueno, Arena ha dicho, la fórmula de Arena ha dicho que su gabinete será integrado por personas que conformen una meritocracia, no una partidocracia. Pero así dijo Mauricio Funes. Bueno, así han dicho todos los que y muchos presidentes no, también. pero el término meritocracia. Sí, no, claro, es Y utilizado. al final, ¿qué? Mira, lo que pasa es que esa es una estrategia que a veces te funciona y a veces no te funciona. De hecho, depende a qué segmento tú quieras llegar. O sea, hoy puede funcionar o no puede funcionar sí, en este periodo de 4 semanas. ¿Puede funcionar? O sea, dependiendo al público. Es decir, mira, cada comando de campaña hace un estudio y una evaluación de en qué segmento está débil, qué segmento no lo apoya. Tú puedes ver si tiene mayor voto femenino, mayor voto masculino, en qué edades, en qué no edades. Y tiene que haber, o sea, detrás de cada estrategia electoral tiene que haber un estudio, tiene que haber un tiro preciso, tenés que saber apuntar la bala. Y entonces en algunos casos puede ser hasta contraproducente. En el caso nuestro, cuando tú mencionas a un nombre, te van a salir miles de opiniones. En algún caso hasta pueden quemar a la persona y pueden afectar al partido. Por lo tanto, estarse repartiendo el pastel si tú y todavía comerse el venado, si no lo han casado. ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, ahora bien, en algunos casos funciona. Por ejemplo, yo recuerdo una de las elecciones del presidente Correa en Ecuador, cuando él lanzó su gabinete, y del gabinete de 15, por ejemplo, 10 eran mujeres. Y él proponía para las Fuerzas Armadas una mujer. Entonces, eso causó un impacto fuerte que le atrajo muchos miles de votantes. Ahora, si tú haces un gabinete y es más de lo mismo, no te sirve de nada. Si tiras un gabinete y los que tiras un montón de corruptos señalados, más bien te va a afectar. Si vas a tirar un gabinete, tiene que ser un gabinete pulcro, un gabinete limpio y que cambies la faz de este país. Es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, encontrar el ejemplo que pusimos. ¿Y por qué no ponemos una mujer en las Fuerzas Armadas? Imagínate que el Frente, solo un ejemplo, anunciara como ministra de la Defensa de este país a doña Beatrice de Carrillo, por ejemplo, a doña Victoria Marínez Velázquez de Avilés, por ejemplo. ¿No crees que impacta del lado de la izquierda, del Frente? Esas cosas sí sirven, pero si estás poniendo los mismos burócratas y eso no. ¿Sabes qué impactaría en este país? Que se descentralizara. ¿Sabes qué? Yo hago un llamado. Aquí nadie ha pensado en descentralizar los ministerios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura va a estar en Suchitoto y te llevas el ministerio para allá. El Ministerio del Medio Ambiente tú lo descentralizas y te lo llevas a Huachapán, por el Trifinio. Y allá te llevas al ministro y a todo, descentralizas. El Ministerio, por ponerte un ejemplo, de Turismo, te lo llevas a Santana.
Y pones allá en esa belleza el Ministerio de Santana. Cosas nuevas quiere este pueblo, Sí, pero- cosas diferentes. Gracias a Dios cosas que nadie ha adoptado ese manual que se está proponiendo. Le va a salir más caro al país esto. ¿Por qué? No, hombre, Porque- pero porque- ábranse la mente. Porque el cambien órgano chip. ejecutivo es una unidad. Así no Unidad, puede. ¿dónde? Y Unidad- tiene que unidad estar. en la diversidad, No, doctor. Pero- permítame. Unidad, y en Que el mismo tiene que edificio estar todo. alrededor del presidente. Así Hay es. consejos Alrededor, de ministros. A ver. No, todos pero los esa días. reunión Mira, es diferente. Me refiero, yo sí creo- me refiero yo a sí- cambiar este país. Usted ¿sabes? sí quiere cree- mandar Agricultura, lo pones allá en San Miguel y que Pero es que depende de los ministerios, Walter. Es que este país Sí, es sí pequeño, hay, tú lo sí puedes hay. cambiar, tú puedes hacer cosas Agricultura diferentes. lo puede poner en cada departamento porque es, bueno, pero- es para fomentar Mira. la agricultura. Yo sí creo que, Pero- ¿saben ustedes cuántas personas se necesitan para conformar un gabinete? Bueno, de Porque ministro la y gente, no, viceministro. es que esos son los visibles y por los que se matan. Para formar un gabinete se necesitan no menos de 2.000 personas. Sí. Sí, cuando ya vos vas llegando Pero a mira, toda la asamblea. mira, Julio, perdona que te interrumpa, es que no es asunto de personas, No, es un asunto de no. paradigma, de No. qué paradigma tú vas a usar. ¿Y quién crees que conduce los ministerios? O por sí, son las personas. Sí, claro, Es pero que ¿qué no hay concepción tienen? forma. ¿Qué concepción La tienen? institucionalidad se refiere en cuanto a la organización, en cuanto a su funcionamiento, pero quien le imprime esa voluntad son los perfiles de las personas, es esa voluntad política de querer hacer las cosas. Ahora, yo te voy a decir, aquí se centran en ministros, viceministros, y ustedes saben todo lo que pasa en el interior de este país, en la última aduana de este país, donde todos los días empresarios, importadores, usuarios sufren los vejámenes, sufren las discrecionalidades de ¿Sabes, un qué montón de ¿Sabes lo que personas. ocupa este país con lo que tú estás diciendo? Un instituto de administración pública. Y esas universidades, en vez de estar inventando carreras de modelaje y de no sé qué cosa, un instituto de administración pública. Nadie lo está haciendo aquí. Entonces yo sí creo que si bien es cierto, como tú muy Sí. bien decís, la estrategia puede funcionar, pero que un candidato salga por lo menos con gente para el gabinete económico, hombre, manda un mensaje muy claro de con quién se rodea y cuál va a ser. Un presidente no gobierna solo, es que no puede ser todólogo. Son equipos. Es un equipo de trabajo y ojalá funcione. ¿Y por qué no lo han hecho los candidatos hasta Bueno, este habrá momento? que preguntarle, pero lamentablemente- Decía Carlos Calleja esta semana en un programa de radio que él dice que él no va a cobrar, dice que su salario lo va a donar. No necesita, no necesita. Que eso de sobresueldos va a desaparecer. O sea, va a necesitar gente que trabaje por el salario que le tienen que dar ahí, ¿no? Que son- Bueno, eso yo creo que deben de quitar esa doble moral. Yo creo que el funcionario hoy, que si querés tener un funcionario de primer nivel, pues tenés que ir acorde con tu salario. ¿O de dónde crees que Ahí va a está. venir? ¿De Donará dónde? salario de presidente y rechaza sobresueldos Yo al con gabinete. todo respeto y ese tipo de situaciones en realidad no la comparto. Es decir, eso, si lo que está tratando de decir es que él no va a cobrar porque no lo necesita, pues hombre, lo hay forma. Pero el salario es la Será contraprestación. gente dispuesta a servir y no incluir a divas, dice. No sé el término de divas. ¿eh? Dios, no sé. Divas, sí, no, o sea. no sé. Divas son lumbreras y que van en la alfombra roja, en la pasarela y Sí, que viven ahí de la es. moda y todo eso. Esos son divas. ¿verdad? Lo que está diciendo que va a escoger gente de que tenga un perfil que en realidad sea Ganará, académico. dice la vicepresidenta, lo que la ley mande. Bueno, pues sí, esa es sí otra cosa. tiene Y que tiene ser. todo el La derecho. ley no manda para la vicepresidenta ningún salario. Porque No, ella refiriéndose a la gente que podría integrar el Claro, gabinete. claro, pero debería de modificarse y ahí quiero yo ver la voluntad política de los presidentes o del presidente que diga, va a tener esa voluntad de querer cambiar la ley de salario y ponerle el salario acorde a lo que en realidad debe de devengar un ministro en función de la responsabilidad que esto implica. Sí, ese es O sea, ese es un debate que todavía está pendiente, porque- no le busquemos. A mí me encantaría mejor que me dijera los 4 candidatos cómo van a estructurar su presupuesto. ¿Van a seguir invirtiendo el 80% de los ingresos de este país ¿En destinado a salario o vaya a tener más a inversión, educación y a salud? Eso es lo que queremos. A ver, ¿qué que nos piensas digan. tú, Carlos? Te veo bien callado.
Ya estás neutralizado también, con como dice el relación a doctor. este tema A ti de te lo- tengo neutralizado, Con ¿verdad? relación Porque a el este doctor tema así de no. lo dicho por el candidato Calleja, yo creo que lo importante del mensaje, independientemente del tema de su salario, es el otro elemento que ahora que él destaca, que es el tema del uso de los sobresueldos y el uso de la partida secreta para el funcionamiento de Casa Presidencial. Lo dijo muy bien hace meses en Aguachapán, que la corrupción política en este país nace en Casa Presidencial a raíz de la partida secreta. Y hay un compromiso que lo reafirma con este tipo de declaraciones, en el cual no va a hacer uso de ese tipo de recursos para poder seguir por debajo de la mesa, moviendo la gobernabilidad de un país. O sea, a eso es a lo que se refiere. Y creo que de alguna manera los funcionarios públicos que vayan a servir en este periodo, en el caso de que él ganara, les está advirtiendo, señores, ustedes van a ganar lo que la ley de salarios en este momento ordena, ¿verdad? O sea, si quieren de esta manera contribuirle al país estos próximos 5 años, pues bienvenidos también. Entiendo que tiene un compromiso con los partidos políticos de no repartir cuotas, partidarias para el gabinete y que entiendo lo quieren hacer a través de meritocracia. O sea, yo creo que esto parte de los equipos de un presidente para gobernar. En este momento creo que se podría ser una buena señal de que presentara al menos su equipo estratégico, su equipo principal, quienes lo rodean. Creo que es importante que el ciudadano sepa quién rodea al candidato que aspira a ser presidente del país. ¿Usted conoce quiénes rodean al joven Nayib Bukele? Bueno, los públicos sí, hayan estado apareciendo desde hace ya un par de años. ¿Pero cuántos sus son? Equipos, pues, pero no sé cuántos son, pues, pero Es decir, porque yo veo en el Ghana y en Nuevas Ideas, yo veo una disputa de poder entre los dos partidos. Y el problema que veo yo con el joven Nayib es que por su falta de experiencia, por su carácter impulsivo, por su autocrático carácter, no va a poder disponer de muchas personas si Ghana le quiere imponer a los ministros y viceministros, que Ghana tiene todo el derecho de hacerlo, aunque no tiene toda la gente capaz ni honesta para hacerlo, porque hay que decirlo, en Ghana de los 10 hay 5 que pasan con 10, pero los otros quién sabe. Y de esos 5, Nayib podría escoger perfectamente como ministra de Economía aquella niña que estuvo en el Ministerio de Economía y que corrió por Hilo Vasco de candidata a alcaldesa. Es la viceministra de Pero Economía. ellos han negado eso, doctor. Ellos han negado que han hecho negociaciones de puestos. Es que ellos lo tienen que negar, pero la negociación de cargos públicos y la negociación de la deuda política existe. Claro. Y eso lo vamos a ver si por desgracia nos toca gobernarnos con estas personas. Ahora, te voy a decir, solo sí, quiero poner sí. un ingrediente. Miren, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Al final de cuentas, quien va a definir los gabinetes es el presidente de la República. Por supuesto que van a haber negociaciones y habla. Una cosa es hoy que los candidatos pueden comprometerse incluso a hacer una peregrinación hincado en Maicillo desde aquí hasta Huachapán. Y otra cosa es el día siguiente después de la elección, cuando ya es presidente de la República. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Por eso es que no se atreven a sacar quienes los van a acompañar. Por esa razón. Sí. A ver, yo lo que quería repetir es, en parte, que está bien lo de los nombres, ¿no? Pero es parte como de un juego medio hasta esotérico estar en eso. O sea, porque en una campaña electoral, cualquier candidato que venga y diga, estos perfiles están... este es mi equipo. Este es mi equipo de trabajo, yo te aseguro que te va a levantar. Es tan determinante que lo estamos hablando nosotros y surgieron un montón de fake news. Noticias falsas con gabinetes falsos. Me imagino que también por eso lo estamos hablando, porque eso influye, desde luego, que influye. O sea, pero ahora, digamos, ¿habrá gente partidaria en este gabinete de gobierno? Por una discusión que tuvo también al interior de Arena esta semana. ¿Qué crees que lo van a conformar?
Sí, claro. O sea, el que- partido debe estar ahí, es obligación. pero no es obligación, pero los partidos se Pero no por vacían. gusto te andan Claro. aguantando lluvia, sol y todo, Pero un hambre. Lo que afuera. pasa es que meterse en un partido no se meten por convicción, la Claro, mayoría. claro. Se meten por un negocio, Nadie, por ver qué exactamente. placita te dan, Sí, por o ver no. qué negocio consigues, Ese es por ver qué sacas. Sí, Es decir, y todos, no que estamos se- hablando de uno en particular. Yo todos lo son que iguales. lo que quisiera ver un poco es, detrás de todo esto, cuáles son los proyectos políticos. Es decir, los programas, en el sentido de que hacia dónde vamos. Porque mi pregunta es, si hacemos diferentes escenarios, con este escenario, con este otro escenario, con este otro escenario, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que como país nos queda una oportunidad más para demostrar esa fortaleza de las instituciones. Si no, lo que vamos No a les tener, importa lo que ya. vamos a Porque tener es una nueva no época importa. donde... En el caso de Arena, entendería que no estén pensando los partidarios de Arena estar en el gabinete si gana Arena. Sí. Decía Carmen Aida Lazo, se eliminan los conflictos de interés al evitar que una persona esté en el gabinete y tenga un cargo en un partido. Mucho de lo que hemos observado en el Eso ya pasado es porque no se hace esa distinción. Mira, Ella lo dice, no es invento mío, pero no a mí significa me- que... a mí me llamó la Esos son los atención. A mí parámetros me bajo llamó, los cuales ellos pretenden Mira. establecer un gabinete. a mí me llamó pero la es un atención. mensaje, es un esta mensaje semana. directo a la gente de Arena. bueno, que no pero- estén pensando que van a... Pero a van mí me estar llamó la acá. atención, esta semana, hablando de campañas y de estrategias, que me pareció brillante el planteamiento del candidato del FMLN, Hugo Martínez. Es decir, miren, nosotros en Hacienda vamos a contratar, a buscar a una privatización, digamos, no lo dice así, pero Sí, vamos, una empresa privada una para empresa que para combata la la- ilusión, la ilusión y la evasión Ya fiscal. estás usando terminología. Sí, la que- ilusión y la evasión fiscal. Y ve, casi ardió Troya, porque es que ahí está el corazón, ahí está el talón de Aquiles de este sistema. Sí, y de nuestra solución y de nuestra esperanza como país. Si los ricos de este país pagan los impuestos que deben pagar, cambia Yo creo- este Salvador. No, pero ¿cómo lo vas a hacer? cambiarle ese Sí, calificativo. sí, sí. Si todos los salvadoreños Pagan lo que deben de pagar. debemos Si de lo- pagar. si los pobres hemos Tema de- pagado. Y lo otro, todo, si pero los pobres hemos pagado. logramos evitar también la corrupción y Es ese que- malgasto Por que supuesto. Pero ahí está, por históricamente, supuesto. no estoy hablando de eso, Sí. históricamente ha habido, y ahí están los hechos, otro gallo nos cantara. Bueno, entonces me parece a mí que esa propuesta de Hugo Martínez ha sido brillante en el sentido de que realmente hay que irle al corazón del asunto. Ahora, la corrupción es otro tema. Ok, No, vamos a hablar. y yo creo que Hugo Martínez sabe lo que está haciendo. Bueno, el FMLN es el único que tiene programa. Y Hugo Martínez está bien consciente de que el FMLN tiene que cambiar y que tiene que llevar al gabinete gente profesional, técnicos, científicos, gente que le haga bien al país y que trabaje con honestidad. Está hablando de el Tigre Martínez, ¿va? Estoy hablando del tigre que cada día le añade más rayas a su cuerpo. Digo porque usted pasó de gatito a tigre. Bueno, pero Sí. fíjate Tener que- cuidado, no se vaya a pero convertir en después del- pantera. si después sigue del- sumando. Y el otro gatito es Pícaro el gato, ¿verdad? El gato No, con pero botas. fíjate, Porque Ernesto, hay una tira cómica que se llama Garfield, pero aquí Sí. en español se llamaba Pícaro el gato, Ajá. ¿verdad? No, fíjate que a raíz de esto que están tocando, de la propuesta de Hugo Martínez sobre el tema de la contratación de una empresa que ayude a este tema de combatir la ilusión y cobrar al final de cuentas los impuestos, yo creo que primero es una propuesta pragmática, o sea, más viniendo de quien viene, ¿verdad? Del origen de su partido como tal. Pero esto te trae al caso el tema de las campañas electorales. Porque a raíz de esta propuesta, de repente aparece el candidato Nayib Bukele cuestionándola, pero indiscriminadamente y a través de todos sus equipos de redes sociales, ¿verdad? Y lo más chistoso de esto es que es una gran contradicción, porque él en la alcaldía de San Salvador precisamente hizo eso. O sea, que al final de cuentas, Nayib Bukele se contradice al estar cuestionando una propuesta del candidato del FMLN cuando él precisamente hizo lo mismo en la alcaldía de San Salvador. Pero ¿a qué te quiero traer esto? Volvamos a la campaña electoral, que estamos viendo que el Tigre Martínez, vea, de repente empieza a cambiar estratégicamente en su campaña electoral,
pero vemos nerviosismo en la campaña Bukele a raíz de este cambio de estrategia del FMLN. ¿Vea? Y eso es evidente, ¿por qué? Porque los votos precisamente que se están disputando de la izquierda están ahí entre esos dos partidos. Entonces, de alguna manera, en cualquier momento que levante el FMLN y Hugo Martínez y que empiece a recuperar la confianza perdida de aquel segmento electoral que ha tenido el FMLN en el pasado, directamente va a ir a restarle votos a Nayib Bukele en Ghana. Interesante. A ver, Paul Steiner les escribe, dice, ¿cuántos de los ministros o viceministros en Arena vendrán de la lista de aquellos testigos convocados por, en el caso Saca, dice, que recibieron sobresueldos, dice? No sé a qué trae la alusión del caso ese. Me da la impresión por la instauración de un... Ahí está, ¿ves? ¿Cuántos de los ministros y viceministros vendrán de la lista de 500 testigos convocados por Saca de Arena Oficial que recibieron entre 70 y 90 millones de sobresueldos? Insisto, no sé a alusión de qué viene ese tipo de comentarios. Pero por el tema Saca, es más probable que eso suceda en el partido de Nayib Bukele que en el partido Arena. Ok, interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más en este debate. Participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted también haga sus aportes y comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Carlos. Teníamos esa discusión sobre quién puede trabajar en un gabinete con un salario que es el que designa la ley de presupuesto, la ley de salario, que ya está estipulada, frente a un, digamos, cum o currículum que seguramente tenga... Yo creo que primero el país no está en condiciones en este momento por lo menos de estar pagando este tipo de salarios altísimos para poder traer ejecutivos de primer nivel de algún tipo de empresas. Esto tendrá que ser una transición porque en el pasado, de alguna manera, a través de complementos salariales de la partida secreta, se estaban haciendo este tipo de nivelaciones. Pero si ahora hay un compromiso de no ocupar los recursos del Estado para ese tipo de apoyos de parte de Casa Presidencial, bueno, yo creo que aquel que sea llamado a colaborar en un gabinete de gobierno durante estos próximos 5 años, de alguna manera tiene que entender que tiene que ser un sacrificio, o sea, si es que no va a estar toda la vida ahí tampoco, ¿vea? Y que si de alguna manera querés servirle a tu país a que las cosas cambien y se transformen, pues tenés que tener las reglas del juego claras. Poco a poco deben de ir transparentando y modificando las leyes en función de que si es necesario incrementar estos recursos y estos salarios, pues que sea a través de los mecanismos transparentes que la ley da. ¿Habrás visto en la historia de este país un gabinete por meritocracia? Hubo. Hay personas que tienen las capacidades suficientes, no todos, pero hay muchas personas. Ahora te voy a decir una cosa, lo que está planteando Carlos. Yo creo que esta ha sido la doble moral que han mantenido aquí, que por un lado se decía, no, me vamos a pagar por la ley de salario y el complemento de la otra. Es decir, como complemento de salario, ¿por qué no decirle transparentemente? ¿O tú qué crees? A partir de este año, del año pasado, el 1 de enero, la función pública entró, dijéramos, en una etapa que muchos de los funcionarios actuales no lo han entendido. Y es que hay una ley de lo contencioso administrativo que ahora lo vuelve responsable directamente al funcionario por las decisiones que toma y todavía lo pueden perseguir 10 años después de que hayan hecho, dijéramos, o terminado su función. O sea que ahora no va a ser una ganga, ser un funcionario. El Estado va a responder en forma subsidiaria. Primero responde el funcionario en su carácter personal. Eso te obliga a portarte bien y hacer las cosas bien. Sí, pero es que mira, es que no solo es eso. Hay decisiones administrativas implícitas en un funcionario que no tiene ninguna malicia. El hecho de hacer o de no hacer. Bueno, lo acabas de ver ahorita con los diputados que los acaban de demandar bajo esa ley por la inactividad de no haber nombrado a los funcionarios en el plazo que estipulaba. Es decir, ahora hay todo un panorama totalmente diferente. Creo que el salario de los ministros, viceministros, que es a donde apuntan, pero hay otros salarios
en otras instituciones que duplican o triplican a un ministro. Entonces tiene que haber una ecuanimidad. Creo que el salario como contraprestación al servicio tiene que ser acorde a la responsabilidad que implica determinado cargo funcionario. De lo contrario, la práctica se va a terminar. Pero eso debería de ser en general, no solo para los ministros. ¿Por qué un ministro debe ganar 20.000 y los empleados y los funcionarios públicos $500? O sea, sí, pero es que todo va acorde. La preocupación no tiene que ser monetarista. La preocupación tiene que ser más en el sentido de si un funcionario que tiene la capacidad y la experticia, porque para trabajar de funcionario público, un ministro, un viceministro, un director, un gerente, necesitas experticia. Y experticia es experiencia, y la experiencia te lo da el contacto con la gente, tu historial. Y para eso necesitas también pensar en tu lógica mental, no solo de forma capitalista, sino qué aporto yo al país, qué aporto yo, es mi momento de devolver a la sociedad lo que me dio la sociedad. En ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a ver también otro tipo de valores en este tipo de gobiernos, en este tipo de ejecutivos. Yo pienso que mucho se está dando la importancia al dinero, ¿verdad? Había que ver, tenemos funcionarios importantes, sí, hay funcionarios importantes en el Banco Mundial salvadoreño. Yo tengo un par de amigos que son, un amigo que es encargado para una zona de África del Banco Mundial, es salvadoreño, fue compañero mío, Oscar Velado. Melado, está Oscarito allá, ¿verdad? Y es un importante funcionario y él gana más de $15.000, pues, o sea, no va a ganar, va a venirse aquí por 3.000, pero si se le busca, se le explica, él puede dar por este país, ¿verdad?, de forma solidaria, entran otros valores, y lo conozco y lo podría hacer con ciertas garantías. Ahora bien, o sea, pero la pregunta aquí es, ¿nos va a venir a decir a nosotros lo que vamos a hacer el Banco Mundial? No. Quien nos tiene que decir lo que vamos a hacer es la comunidad. Y yo no veo aquí a los políticos que se acerquen a las comunidades, yo no veo que se acerquen a los conglomerados, yo no veo que se acerquen a los colectivos. ¿Qué está diciéndole la gente a los políticos? No lo que los políticos le van a decir a la gente. Sigues tú Sí, ese es el punto. por eso. Sí. Fíjate que interesante lo que dice José Carlos Mejía. Dice, un Cristiano Ronaldo solo no gana la Champions. Dime que otros 10 jugadores lo acompañan y la cosa cambia. En política es igual. No queremos solo botines de oro, queremos equipos campeones. Hablando de política. Interesante, gracias, José Carlos. Ahora, yo solo quiero terminar el planteamiento. No es que sea el tema capitalista, Walter, pero es que hay un principio elemental. Quien que está ganando X cantidad va a venir a dejar ese salario para aportar. Y entonces su ritmo, su estatus, cómo lo va a mantener. Es que hay negociaciones, Julio. Por ejemplo, por ponerte este ejemplo del amigo del Banco Mundial, él podría decir, El Salvador te puede pagar lo que te paga la ley, pero puede haber, el Banco Mundial le puede dar un permiso con goce de sueldo por 2 años o con medio sueldo, o sea, puedes negociar, a eso es lo que me refiero yo. Sí, hay realidades de realidades. Pero ya eso me parece un poco de corrupción. Sí, no, por eso. Porque ya estaríamos atados con un funcionario que está obedeciendo al otro. Además, aquí tenemos gente brillante. Lo que Claro. pasa que no son de los que andan de sobalevas, ¿verdad? Por ahí pues, para ganar un puestecito, o que andan ahí llorando para que les den un sucarquito Yo creo después, que llegó el ¿no? momento. Entonces ya empezar a cambiar un poco la política. Es que todo el mundo ha visto que llegar a un gabinete de gobierno es ganar $10.000, $20.000, tener 6 carros, 20 motoristas, 40 secretarias, 10 teléfonos celulares, o sea, eso es que corrupción, esto no es piñata. eso es corrupción. O sea, yo creo que hay muchísimos, pero muchísimos salvadoreños con amplias capacidades para poder participar de un equipo de gobierno que pueden ajustarse a las condiciones de este país. Es que esas son las condiciones de país. Y si al final de cuentas tú no quieres aceptarlas, bueno, seguir en la empresa privada y seguir ganando lo que está ganando. Pero hay otros, o sea, es que aquí nadie es, como dice, nadie es imprescindible. O sea, hay muchísimos que pueden aportar, y si de una vez por todas vamos a poner las reglas del juego claras de que esos son los salarios y esas son las prestaciones, bueno, el que quiera venga y ayúdele al país a salir adelante, y el que no, quédese donde está. ¿Verdad? Fíjate que yo me he preguntado, ¿cuál es el poder de un ministro? Preguntad, ¿cuál es el poder de un ministro? Nombrar gente
tomar decisiones en la agenda que está e incidir o no incidir en la licitación. Depende de qué ministro, pero hombre. lo que quiero es poner el ejemplo, el Es parangón. que te pone ejemplos de solo fracasados. No, hombre. pero el ejemplo, mire, el ejemplo de un ministro es poder nombrar, o de un director de poder nombrar empleados Personal. públicos. ¿Por qué no se le quita ese poder? ¿Por qué el Ejecutivo, el presidente, nombra, digamos, un pequeño secretaría que sea la Secretaría de la Contratación? Y que cada ministerio mande sus necesidades. Y eso se hace público, se licita públicamente. Y si esta pequeña secretaría, ¿verdad?, hace exámenes, decide, entrevista rápido. Yo creo le quitas ese poder. Yo y creo te- que usted no debe venga la inscribirse en el Instituto de Administración Pública. Bueno, hagámoslo nosotros, doctor. Porque la verdad que con esas teorías No, sobre porque- el poder, Sí, porque es que Pero yo sigo no insistiendo. andamos muy bien. Quítale Pero ese mira, poder. yo sigo insistiendo que aquí atacamos solo el perfil del ministro y viceministro. El Estado es más complejo. Mira, aquí hay gente de mandos medios hacia abajo que tienen más decisión que incluso el propio ministro. Es el que tiene contacto con la gente. Anda a preguntarle a la gente cómo sufre la discrecionalidad de un montón de burócratas que están en Bueno, en el los secretario temas, de un tribunal que no están atiende porque leyendo. está con el celular y, Por eso te te deja estoy- y la esperando gente está afuera. La burocracia Lo que pasa es que la es burocracia un cáncer que en este país, es un sí, cáncer. Sí, pero ese es pero la el verdadera día problema. que el equipo de arriba, que las cabezas No lo hace, pongan no lo el hace. ejemplo, no, el día que tú pongas el ejemplo y de alguna manera seas pro o no hagas un uso indiscriminado de los recursos del Estado y no lo malgastes porque no es dinero tuyo, el día que des el ejemplo vas a poder exigir hacia abajo. Mira, Pero si abajo, si tú esa- arriba y esa todos gente- todos no. los empleados ven de que todos los días pedís Sí. almuerzo de la Ese- Pampa, sí. o sea, hey, viejo, bien. todos van a Pero es querer bien comer rico. carne Pero todos mira, los días. pero aún ponele Mira. que fuera. mira, el ministro o el presidente no tiene que tener la cola pateada, hombre. Claro. Ni en su vida privada ni en su vida pública. ¿Por qué? Porque entonces eso es aprovechado por otros Muy bien. que también van a querer tenerle la cola pateada y entonces ahí viene la corrupción. Hay gente que, mira, que ha visto pasar no menos de 4 administraciones y sigue estando allí. Esos son el tipo de verdaderos problemas. No, los ministros van de paso. Y mira, eso es como una tortilla, Pero cada hay 5 que minutos poner está dando orden. vueltas. Sí, van de Hay paso, que pero yo poner no les quito la orden. responsabilidad. No, yo estoy hablando hacia Van- abajo. Es que van la de paso, pero son estructura- responsables de cada No, firmita que es se que hace no ahí. estoy hablando de la responsabilidad, por supuesto que hay responsabilidad. Estoy diciendo que se enfocan las baterías hacia la punta, pero este es piramidal. Hay estructuras enquistadas en este país que hay que romper. Solo te voy a poner una. Sí. ¿Por qué crees que aquí no hay integración centroamericana? ¿Por qué te crees que a 200 kilómetros tenés aduana cuando perfectamente podíamos haber sido un solo en Centroamérica y eliminar fronteras? ¿Cuál es la razón de mantenerla? ¿Voluntad política? No, no. Interesa. Son intereses los que se manejan en cada uno de los ministerios. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, había quedado de darle la palabra. Creo que tú Sí. No, bueno, mira, yo insisto en que tenemos también que hacer un pequeño esfuerzo de cambiar la visión. Cambiar la visión, ver un poco también más hacia las comunidades, ver un poco más hacia los conglomerados. Alguien me escribe de que explique qué es conglomerado. Conglomerados son grupos. Por ejemplo, ¿qué piensan los picacheros que llevan las verduras ¿verdad? Ese es un grupo, un conglomerado. ¿Qué piensan los vigilantes, los serenos, ¿verdad? Ese es un conglomerado social. ¿Qué piensan las trabajadoras domésticas? Las maras. ¿Qué piensa? Nadie habla de eso, fíjate. Nadie habla también de ese tema. Y ese tema es como un hervidero que tenés ahí, ¿verdad? Que tenés que abordarlo. Como que se están haciendo lo de los panes porque les afecta. Claro, mueven cantidad de personas que son al final votantes. Las personas en un proceso electoral se convierten en votantes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante pensar como los comandos de campaña deben de ponerle atención a los grupos, a
a las comunidades, a los colectivos, deben de enfocar segmentadamente sus mensajes. Cada mensaje, hay mensajes que no son para ti, hay mensajes que son para determinados grupos. Ahí es donde tenemos que usar la lógica y la percepción. No, y que vigilen a Garfield. Que vigilen a Garfield, porque ahorita viene el gato con bota. No, el pícaro el, Pícaro el gato. Pícaro el gato. Ahora viene con algunas tretas ahí que después van a andar alegando fraude, alegando que no fueron ahí estaba parejos los del Tribunal Supremo Electoral. Así es que yo creo que, volviendo al primer punto, las estrategias de campaña van a cambiar. Y van a cambiar radicalmente. Dice un televidente, ¿qué solución proponen los panelistas en caso de llegar a la presidencia cualquier candidato para combatir la corrupción, Julio? Que los fusilen, hombre. Que los fusilen. Claro, buen punto. No, que los fusilen. Al que le comprueban la corrupción, así hacen en los países asiáticos. Sí. ¿Verdad? Así hacen. Hay un presidente en Singapur. En Mira, Singapur. así logró salir adelante con todas. Que a los corruptos él mismo, personalmente, los iba y les pegaba un balazo. No, pero la sociedad ya ha avanzado y estamos en el tema que la pena de muerte ya es, contra la misma civilización, ¿no? La sociedad ha avanzado porque si usted quiere hacer justicia, lo linchan. No, bueno, el mismo Papa Francisco ha pedido por condenados a pena de muerte. Yo creo que esas soluciones extremas lo que nos están haciendo es un llamado subliminar a querer aquí un dictador. Entonces, fusílenlo, traigamos aquí un dictador, mire, y que vengan las armas. Es que si no toma la razón, no si las no armas. toma soluciones extremas usted en este país, aquí no acaba la delincuencia ni acaban los corruptos. Bueno, hay que ser más justos, tener un sistema que tenga menos pobreza. Un sistema menos pobreza. Si es que miren, señores, ¿saben cómo se soluciona eso? Sí. Empecemos llevando gente decente al gobierno. Miren, les voy a contar. Elijamos gente decente y honesta. ¿A ustedes les gusta la historia? ¿Se acuerdan de Robespierre en la Revolución Francesa? Robespierre con el grupo de amigos fueron, de ahí viene izquierda y derecha, ellos crearon la guillotina, ¿verdad? Y crearon un comité, que ese comité de 5 determinaba quién iba a la guillotina, y llevaron a la guillotina al rey. Pero cambió la correlación en la Asamblea Legislativa y pasaron por la guillotina a Robespierre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que decide a quién hay que fusilar y no hay que fusilar? Si después se da la vuelta y te fusilan a ti. Entonces ese es el punto. Yo creo que la sociedad ha cambiado. La sociedad, estamos en el siglo XXI, donde hay derechos humanos, hay declaraciones universales. No podemos pedir esas cosas. Ahora, evidentemente hay que tener soluciones, digamos, profundas, donde haya menos injusticia social, mejor distribución de la riqueza, respeto a los derechos humanos. Pues vamos a seguir igual, hombre. Mire, lo que Nos pasa vamos a es morir que y el país va a quedar igual. no se pueden cambiar haciendo lo mismo. O sea, entonces no vas a fusilar, ¿cuántos pandilleros hay? ¿Cuántos mareros hay, por decir un ejemplo? No se trata de fusilar, Walter. No, es que el doctor esa palabra usó. No, para los corruptos. Para es decir, primero eso no se puede, pues, o sea, no hay... No, por eso, pero lo que quiso dar a entender es la drasticidad con la que debería de castigarse es un decir para decir que esa pongámonos situación. serios y firmes. ¿Me entendés? O sea, yo creo de que hacer lo mismo con la misma, el resultado va a ser exactamente igual. Por eso sí vuelvo a insistir que la gente con que rodea un gabinete de una persona hace percibir por lo menos si va a haber voluntad de cambio o no. Okay. Pero si apareces haciendo las 3 formas tradicionales, no va a haber cambio. Entonces simplemente es una percepción que la ciudadanía tiene de que hay un giro. Entonces siento que en primer lugar, con solo que se cumpliera con la mitad de lo que ya la ley le establece a cada funcionario, la cuestión cambiaría. Claro. El problema es de voluntad política. El problema de este país, y yo siempre lo he sostenido, no es problema ni de leyes, es problema de aplicación. Okay. Interesante, Juan Carlos. Una dice, Ernesto, como dato, en lo referente a China, si no mal lo recuerdo, la corrupción aún se paga con muerte. Usted que planteaba el tema de la... Claro, sí, bueno, mira, hay podemos un caso, discutir muchísimas cosas. Hay un caso específico que yo sí me llama mucho la atención. Había un alto militar del ejército cubano que estuvo, Arnaldo Ochoa, que estuvo en la montaña, en la Sierra Maestra con Fidel, y él empezó a tener negociaciones con Pablo Escobar para dejar que aterrizaran las avionetas de los narcos en Cuba. Fidel se dio cuenta, ¿verdad? Le filmó, le grabó y encontró evidencia, le hizo un juicio y lo fusilaron.
¿verdad? A propósito de lo que usted decía. Bueno, entonces, bueno, tú te das cuenta que hay situaciones de situaciones, pero sobre la base de todo un proceso, de toda una situación. Ahora, este país, lo que necesita son funcionarios que sean coherentes, funcionarios que sean pulcros, que no tengan la cola pateada, como decía el doctor Salgado. Hay que llevar funcionarios. personas Entonces, tú me decentes dices, ¿dónde están? ¿Dónde están esos funcionarios? Hay que buscarlos o hay que hacerlos. Ahora, entonces viene la educación. ¿sí? Antes de reprimir a las maras, hay que acabar con los corruptos. Porque las maras son un producto de la corrupción de este país. Sí, pero los corruptos hay que hacer niveles, porque corrupto también es el que se roba la resma, como corrupto es el que se roba el sobresueldo y el que participa ¿cómo no? Y participa ahí en depende del funciones, calibre con el que los va a fusilar. ¿eh? Bueno, sí. Mira, si es que yo sigo Sí. insistiendo, si no es necesario buscar solución, cumpla. Fíjate que nuestra Constitución establece un principio que es el actuar y que debería regir a la administración pública, y es la legalidad. El principio de legalidad, con solo que eso se cumpliera en este país, daríamos un giro totalmente importante. ¿Por qué? Porque el funcionario no tiene más facultades las que le da la ley. No es lo que él cree, no es lo que él pensó como se levantó este día. Aplique la ley que le rige a usted y este país, con solo eso cambiaría un 50%. Vamos a Hay la que pausa y sentar regresamos. precedentes, hay que sentar precedentes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, estamos corriendo contra el tiempo. Julio, en tu reflexión, hacías ver de que es importante conocer perfiles, ¿verdad? Previo a lo que podría ser la incidencia en la votación de cara a lo que resta de esta campaña. Yo no estoy diciendo que digas, bueno, van a hacer todo. Lo que necesitas es decir, el equipo más estratégico con lo cual el candidato se va a hacer acompañar. Si el ejercicio de la presidencia no es de una persona, el éxito que puede tener o no un equipo de gobierno es precisamente el actuar en forma de equipo, no individual. Los presidentes no son todólogos, no tienen que saber. Si no, tendrías que tener un especialista presidente en materia de hacienda, economía, seguridad. Para eso se rodea de personas que tienen el perfil para hacer eso. Entonces, claro, si tú apareces con alguien que tiene ese perfil, me hace a mí presumir que el equipo va a estar conformado por gente capaz de poder llevar adelante una política de gobierno. Doctor Salgado. Bueno, yo lo que creo es que los partidos políticos deben de ser más abiertos con la gente. Para empezar, deben de presentar su programa. Yo no sé si Arena tiene programa. El único que sé que ha presentado su programa es el Frente. Pero no sé si Arena lo tiene. Y si lo tiene, que lo dé a conocer. Nayib no creo que tenga programa. Porque no creo ni que sepa qué es eso. Pero tampoco José Alvarado. Pero yo creo que ya con el pueblo hay que ser abierto, hay que ser sincero, hay que ser franco. Este es el equipo que me rodea, para que así si hay algún pícaro lo podamos denunciar antes de que llegue al gobierno. Bueno, interesante lo que plantea el doctor. Y vale la pena exigirle, porque es una exigencia de la población. O sea, no puede ser que quieras dirigir una nación si no tienes un programa. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu faro? ¿Cuál es tu luz? ¿Hacia dónde vas? Y yo iría un poco más allá también. ¿Cuál es la filosofía que está detrás de ti? ¿Cuál es tu cosmovisión detrás de eso? Yo iría a eso también. Es decir, porque puede ser que lo que mueva tu mente, tu inteligencia, tu intelecto sea los videojuegos o los Simpsons, ¿verdad? Es decir, o puede ser que tengas también un concepto de vida, una conceptualización diferente, porque dirigir una nación es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que exigirle, y el pueblo tiene que aprender a exigir. Usemos todos los mecanismos, todas las formas de exigirle a los candidatos eso. Esa es mi posición. Carlos. Bueno, yo sí creo que es importante de alguna manera
que conozcamos quiénes son los equipos que rodean a cada uno de los candidatos. Es importante que el ciudadano, antes de tomar una decisión para el 3 de febrero, pueda evaluar y expulgar a estos equipos para ver sus trayectorias, para ver sus antecedentes y para ver sus capacidades. Yo creo que particularmente ya después de todas las experiencias que hemos tenido en los últimos años de corrupción al más alto nivel político en este país, necesitamos que llegue a Casa Presidencial, creo que gente un poco más honesta, gente un poco más decente, que creo que desde ahí empezamos a poner los ejemplos si queremos que hacia abajo se cambien la forma de administrar los recursos públicos de los salvadoreños. Creo que también es importante continuar fortaleciendo la institucionalidad del país, principalmente en aquellos órganos de control, ¿verdad? Porque en la medida que los órganos de control del Estado funcionen, en esa medida también estás haciendo y no permitiendo la corrupción al más alto nivel. Y también la transparencia, pues es evidente que los ciudadanos tienen que tener las herramientas suficientes para poder exigir información y de esa manera poder destapar cualquier acto de corrupción. Sin duda alguna va a arreciar un poco más. Digo, arreciar en el sentido de cambios estratégicos que deberá tener esta campaña hoy en estos días, ¿no? Claro. ¿Encuestas electorales van a ser muy incidentes, Carlos? Mira, yo no ¿Tienen sé hasta el 15 o dónde. 16? El día 18 es el último día que se pueden publicar encuestas electorales. Yo no creo que las encuestas vayan a cambiar, a pesar de que han habido intentos de utilizar encuestas para permear la opinión pública, pero no creo que logren ese resultado. Vamos a ver de aquí al 18 algunas encuestas, inclusive nosotros, lo que yo te había dicho la vez pasada, vamos a levantar ya la otra semana nuestra encuesta antes del cierre para estarla dando a conocer en la última semana previo a la veda electoral como tal, ¿ve? Así que vamos a esperar que con qué nos salen, con qué nos vienen y poder evaluar los resultados y cómo va a impactar digamos en el voto decisorio. Bueno, y también yo creo que hay un elemento importante. Recuerda que cada día más toma importancia las redes sociales en su amplio espectro. Y yo pediría que la población sepa distinguir, van a tratar de sorprenderla. Se habla mucho de esa palabrita fake news, que quiere decir noticia falsa. Van a haber muchas noticias falsas. Y, ojo, el sprint final es fundamental. Recuerden, yo hice al inicio del programa el ejemplo de Hillary Clinton. Ella iba casi 5 puntos arriba cercano a las elecciones y en la última semana se le cayó. En la última semana se le cayó por una serie de cosas. Ahí están acusando a Trump de tener relación con los rusos para usar este tipo de redes sociales en eso. Ojo, pongámosle mucha atención a esto de la tecnología, pongámosle mucha atención a cómo va a funcionar. Yo creo, por lo que estoy viendo, creo que son, que rayan ya en la patanería, en la malcriadez. He visto muchas ofensas a los candidatos. Creo que hay que usar esos instrumentos. Pongámosle ojo, no vayamos a ser sorprendidos. Ok, interesante. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, desde luego, su importante aporte a la discusión de temas como lo hemos desarrollado hoy en día. Llevamos para el 2019 ya para 8 años, ¿verdad, doctor? Con este programa, de la cual me siento muy agradecido con Dios. 9 para el 19. ¿Verdad? Con la Junta Directiva, la Presidencia, la Dirección General, de poder desarrollar, moderar este programa con una alta incidencia en la definición de políticas y de opinión pública en nuestro país. Y por esa razón, siempre con ese ímpetu de respeto y de aportarle a la democracia y de contribuir a la libertad de expresión, estamos acá, cada uno de nosotros, dando lo mejor de nuestros análisis. Así es que gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ti, Julio. Gracias también a ti, Walter, y al doctor Salgado también. Muchas gracias. ¿Verdad? Aunque me cueste neutralizarlo, dice el doctor. Lo que pasa es que ya se convirtió usted en lo que debe ser. En un en moderador. Un tigre que se come a un golondrín. Mire, eso me pasa a mí a lo largo de mis 30 años de estar en el periodismo, ¿verdad? Cuando se cuestiona, cuando abro espacio para debatir y cuestionar, sí, claro, a la derecha, soy de izquierda. Cuando se abre el debate
a favor de la izquierda, soy de izquierda Pero eso y no ahora, ayuda. y ahora Eso- me dicen que soy golondrino. No, Eso por le ayuda favor. porque va a quedar bien con cualquier partido. que No, llegue. eso denota de que estamos avanzando, como dijo Sancho. Gracias, doctor, pásela bien. Nos escuchamos, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor, 7 de la mañana, no se lo pierda, otro análisis también desde otro ángulo, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.